soltar. Qué palabra tan simple y a la vez, a veces, parece la acción más difícil de todas. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el arte del perdón. Pero ojo, no como una obligación que le debemos a los demás, sino como un acto radical de liberación personal. Pensemos en esto como un viaje para reclamar nuestra propia paz. A ver, para que esto quede súper claro, vamos a usar una metáfora que es, potentísima. Imagínense que el rencor es un ancla, una de esas bien pesadas que nos tiene amarrados al fondo del pasado. Y claro, con esa ancla es imposible avanzar. Bueno, pues perdonar, en esencia, es tan simple y tan complicado como tomar unas tijeras y cortar esa soga. ¡Zas! Y por fin, liberarnos de ese peso. Y aquí vamos a explorar esa primera idea clave. El ancla del rencor. Es justo eso, el peso del pasado que nos tiene ahí, inmóviles, sin poder navegar hacia un futuro, pues, más tranquilo. Y aquí está el punto que lo cambia todo. A menudo pensamos que el perdón es para la otra persona, ¿no? Pues no, el perdón es para uno mismo. Es una elección, una decisión consciente de decir hasta aquí, de soltar las cadenas del rencor y, lo más importante, de reclamar nuestra paz interior. Para que todo esto no se quede en teoría, vamos a verlo con una historia. Es la historia de La grieta de Elara. Su viaje es un ejemplo perfecto de cómo funciona esta autoliberación a través del perdón. Les presento a Elara. Ella es una ceramista, de esas con un talento increíble. Su mundo entero era su taller, un lugar mágico lleno de formas perfectas, de colores vibrantes. En esencia, su arte era un reflejo de su paz interior. Todo estaba en armonía. Pero, como pasa en la vida, de repente todo se quiebra. Lía, que no era solo su socia sino su mejor amiga, comete un error financiero. Y no un error pequeño, no, uno desastroso. Un error que estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. Las consecuencias fueron, devastadoras. El negocio que habían levantado juntas con tanto esfuerzo se derrumbó de la noche a la mañana. La propia casa de Elara estaba en riesgo de perderse. Imaginen eso. La traición se sentía, profunda. Y el dolor, agudo, como un cuchillo. Y claro, ese dolor la transforma. Elara se convierte literalmente en una prisionera del pasado, completamente atada por el rencor que sentía hacia Lía. Y aquí pasa algo increíble, porque es clave para entender todo esto. El peso emocional empieza a manifestarse físicamente. Sus manos, esas manos de artista antes tan firmes y precisas, ahora tiemblan. Sus cerámicas pierden el brillo. El esmalte de sus vasijas se agrieta, se rompe. Su arte, que antes era su refugio, ahora es simplemente un espejo de su tormento interior. Y entonces, en medio de todo ese caos, llega el punto de quiebre. Elaret se hace a sí misma una pregunta fundamental. Lía ya no estaba en su vida, se había ido. Entonces, ¿quién era la verdadera responsable de que ese sufrimiento continuara día tras día? Y la respuesta le llega con una claridad brutal. Se da cuenta de que el rencor se había convertido en un inquilino no deseado que se había instalado en su corazón y que cada mes pagaba la renta con dolor y con amargura. Y esa revelación lo cambia todo. Con esta nueva claridad, Elara decide actuar. Entiende que no puede seguir así. Sabe que necesita algo, una especie de ritual para soltar, un acto consciente para liberarse de esa carga. Y su ritual es fascinante porque tiene 3 pasos muy claros. El primero, reconocer el dolor, o sea, permitirse sentir la pérdida, la traición, pero sin quedarse ahí, sin alimentar el odio. El segundo, y este es crucial, soltar la espera. Dejar de esperar una disculpa que, seamos honestos, a lo mejor nunca va a llegar. Y el tercero, crear una ceremonia, un acto físico que simbolice esa liberación. ¿Y cómo fue esa ceremonia? Fue simple pero increíblemente simbólica. Tomó una de sus vasijas, una que ya estaba imperfecta, agrietada, y escribió sobre ella el peso de Lía. Y después la rompió. ¡Pum! Pero, y esto es muy importante, no lo hizo desde la rabia. No fue un acto de furia, fue un ritual consciente de liberación. Y con ese simple acto de romper la vasija, Elara descubre la gran verdad del perdón, que no es algo que se le da a otra persona,
es un regalo para uno mismo. Y este punto es fundamental, porque hay tantos malentendidos sobre el perdón. A ver, perdonar no es justificar lo que pasó. Tampoco significa que hay que reconciliarse, y desde luego no es olvidar el dolor como si nada. Perdonar sí es reclamar la paz interior, es liberarse, es aceptar lo que sucedió para, por fin, poder seguir adelante. Y aquí está la idea central de toda esta historia, el corazón del asunto. Lara entendió que ese perdón no era un regalo para Lía. Era el regalo más importante que podía hacerse a sí misma, el regalo de su propia libertad. Es que es una transformación total. En el momento en que suelta esa ancla del rencor, Lara deja de ser una víctima del pasado y se convierte en la arquitecta de su propio futuro. Toma el control. Y el resultado fue casi mágico, inmediato. Al día siguiente sus manos volvieron al torno, firmes de nuevo. Su arte no solo regresó, sino que renació. Ahora tenía una fuerza nueva, una belleza distinta, de esas que solo pueden surgir después de haber sobrevivido a la ruptura. Y con esto cerramos, pero con una última pregunta que quizás resuene un poco. La historia de Lara es sobre perdonar a otra persona, pero ¿y si el perdón más difícil de todos no es ese? ¿Y si el más complicado es el que nos debemos a nosotros mismos? Ahí que la da reflexión.